esta presentación por si luego quieren repasarla. Bueno, entonces, electrocardiograma. ¿Y esto para qué me sirve? Pues muy fácil. Creo que todos en nuestra vida nos vamos a encontrar, así no seamos médicos, con que en algún momento vamos a tener en nuestras manos un electrocardiograma, sea porque sea nuestro o de un familiar. Entonces, nosotros ahora estamos enfocándonos en aprender cómo identificar qué es algo normal para luego poder saber qué es algo anormal. ¿Para qué? Para cuando nos llegue esto a un servicio de urgencias, no quedemos nosotros como locos y salir gritando a buscar ayuda, sino que antes, por el contrario, nosotros podamos identificar correctamente lo que está pasando, la situación del paciente y saber qué se debe hacer en ese caso. Entonces, ya sabiendo esto, por qué es tan importante, pasemos a conocer un poco sobre la anatomía del corazón. Y más que todo enfocado al sistema eléctrico, que es lo que nos va a concernir en esta clase. Les recuerdo que hay 3 clases adicionales que vamos a estar con tiempo publicándolas, los horarios para que puedan acceder a ellas. Esta es básicamente electrofisiología y actividad eléctrica del corazón. Entonces tenemos que nuestro corazón está conformado por 4 cámaras y en esas 4 cámaras nosotros también tenemos una parte de conducción. Entonces vamos a dividir nuestro corazón acá. Esta parte de arriba, el corazón funciona como si fuera una casa y una casa con energía. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener esta casa que va a ser comandada, la parte de la energía, por algo que se llama el nodo sinusal. Este nodo sinusal es el que va a tener, va a recibir la energía o la descarga o va a conducir lo que el sistema nervioso quiere que haga y es latir, que el corazón late. Entonces, por medio de este nodo sinusal va a recibir la energía y va a dividirla, a transportarla por medio de sus aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con esto? Esto va a ser por medio de las vías internodales y va a llegar un momento en que se va a encontrar con esta pared que está acá, que es una pared imaginaria, que es donde están las válvulas, ¿ya? Esto es un tejido fibroso que hasta ahí va a llegar la corriente de estos impulsos que empezaron a llegar del nodo sinusal. Entonces, en estos momentos, cuando la corriente ya se pasó por las aurículas, va a llegar acá, que es el nodo aurículo ventricular, que es el que posteriormente va a llevar la corriente hacia los ventrículos para que estos empiecen a bombear sangre hacia cada una de sus arterias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el sistema de conducción arranca por medio del nodo sinusal hacia las aurículas, pero esta corriente que está acá no puede llegar a los ventrículos porque acá hay una línea imaginaria que es donde están las válvulas, que es como un anillo fibroso que no permita que esta corriente pase de acá a acá. Hagan de cuenta que ustedes en su casa les llega la corriente por un cable y llega un momento que como un contador o un transformador que es el que disminuye el potencial de la corriente para que los electrodomésticos en su casa no se dañen. Entonces, esto es igual. Al llegar a este nodo auriculoventricular, todas estas cargas que están acá van a pasar solamente por acá hacia los ventrículos, por medio de la haz de His y 2 ramas que van a ser la derecha, que anatómicamente es mucho más fina, más delgada, y una más gruesa que es lo que es la división de la rama izquierda, que vamos a tener una división anterosuperior y vamos a tener una inferoposterior
y ahora último se ha visto que tenemos un tercer fascículo que es el medio. Y estos impulsos van a llegar después a las células del miocardio por medio de las fibras de Purkinje. Entonces, teniendo esto claro, vamos a revisar lo que es la célula cardíaca. La célula cardíaca tenemos de dos tipos, lo que es la célula de trabajo, que va a ser la célula de la contracción muscular, la que se va a encargar de que el corazón ejerza su función de bomba, se contraiga para inyectar sangre. Y tenemos las células especializadas, que van a ser de la conducción eléctrica, que van a ser las que van a llevar la energía. Estas células de conducción eléctrica básicamente van a ser las que están en el nodo sinusal, en el nodo atrioventricular. Entonces nosotros en el corazón tenemos unas propiedades eléctricas, las cuales las principales son que la célula cardíaca es excitable. ¿Qué quiere decir? Que responde a estímulos tanto químicos como mecánicos o eléctricos y que eso después nos va a causar a nosotros un potencial de acción. Aparte de eso tiene la propiedad de ser conductiva. ¿Qué significa tener esta propiedad? Que ese estímulo de excitación que tuvo previamente una célula es capaz de pasar ese estímulo membrana a membrana a las otras células del miocardio para que éstas ejerzan la misma función. Y a la vez vamos a tener el automatismo, que estas son las del nodo sinusal, el auriculoventricular y las del haz de His, que es que estas no necesitan ningún estímulo, sino que ellas mismas son capaces de estimularse. Entonces, vamos a tener aquí una gráfica de la célula cardíaca. Esa célula cardíaca va a tener dos polaridades. En la parte externa del tejido intersticial vamos a tener que las cargas van a ser positivas por algo que se llaman cationes. Los cationes principales van a ser el sodio y van a ser el calcio. Y vamos a tener que dentro de la célula las cargas van a ser predominantemente negativas, pero siguen habiendo cargas positivas porque dentro de la célula está el potasio. Pero hay aniones, que significan carga negativa, que van a ser por parte de proteínas, de algunos aminoácidos y de algunos sulfatos y fosfatos, que van a cargar esta célula negativa. Entonces vamos a hablar de que esta célula en estos momentos no está siendo por ningún momento, está siendo estimulada ni activada por ninguna corriente. Esta célula está en reposo. Entonces, ¿cómo es ese potencial? El potencial es básicamente un voltaje y esto es un número, así como en las casas, dependiendo del país, tenemos voltajes de 110, tenemos voltajes de 220. La célula también tiene unos voltajes y va a permitir que esa célula se pueda despolarizar o se pueda repolarizar. Entonces, como le habíamos hablado, dentro de la célula tenemos un catión muy importante que es el potasio, pero está alrededor con todas las otras aniones que vuelven muy negativa la célula en el interior. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos algo que se llama el transporte pasivo. ¿El transporte pasivo qué es? Pasar de una situación donde tenemos mucha concentración, una solución con mucha concentración, a una de menor concentración. Entonces, para que me entiendan este ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están en estos momentos en un colectivo, bus o camión, como lo llamen según el país en el que estén, y ustedes están dentro de este y está totalmente lleno. Cuando se abre la puerta y usted se quiere bajar, usted está pasando de mayor concentración a menor concentración. Y es ahí donde usted va a salir libremente y muy fácilmente. Eso pasa con el sodio. Como el sodio está en un estado, en el espacio intersticial de la célula, por fuera, y es de mayor concentración, le es muy fácil por estos canales de sodio ingresar a la célula. Cosa que también pasa con el calcio. Pasa por un transporte pasivo que no necesita para nada energía, desde el espacio intersticial hasta el interior de la célula. Entonces, vemos que la polaridad de la célula va a ir cambiando de negativo a positivo porque ya tenemos muchos cationes. Entonces, el cuerpo humano es sabio y crea algo que es una proteína, que va a ser
algo llamado la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Y qué es esta bomba? Esta bomba hace parte del transporte activo primario, en el cual va a permitir que por medio de energía, por un canal, estas moléculas de sodio, que son 3, y estas 2 de potasio, hagan un intercambio iónico. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Va a pasar que va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios. Esto se llama transporte activo primario. Entonces, el mismo ejemplo, el colectivo, el bus o el camión, vamos a tener que usted va a estar afuera de este y está muy lleno el bus. Usted, para poder entrar a este, le toca hacer fuerza. Esa fuerza está mediada por medio del ATP. Pero resulta que la célula, entonces, por dentro, aparte de que está llena de potasio, le estamos ingresando 2 potasios de afuera. O sea que la célula se va a cargar mucho de potasio. ¿Qué va a hacer entonces el cuerpo? Tiene unos canales que van a permitir que ese potasio salga de la célula al espacio intersticial, y aquí dentro de esta célula haya como tal una armonía, por decirlo así, en la parte iónica. Entonces, el sodio, recuerden que el sodio arrastra agua. Entonces, si todo ese sodio que está afuera llega a estar totalmente en la célula, esa célula se va a hinchar, se va a llenar de agua y se va a explotar. Entonces, para eso el cuerpo se inventó esta bomba para sacar el sodio en contra del gradiente. Y el potasio, como se va a acumular en la célula porque va a llegar de afuera hacia adentro, permite que por unos canales libres de potasio que van a permitir la salida. Entonces, todo esto de que les acabo de hablar es lo que pasa en una célula cuando está totalmente en reposo. Pero ¿qué pasa cuando ese potencial ya es cuando la célula necesitamos que se active y se empiece a contraer? Entonces, tenemos de que nuestra célula del corazón, nuestra célula cardíaca, siempre su polaridad en reposo va a estar en menos 90 milivoltios. ¿Por qué? Porque recuerden que la célula en el interior es totalmente negativa por todos sus aniones, que son superiores a los cationes. Entonces aquí en este momento, acá que estamos en reposo, llega un estímulo de la célula vecina, de la que está acá, que ya se despolarizó, y le comparte este estímulo a esta célula y empieza la despolarización. ¿Por qué empieza? Porque a partir de este momento, de este estímulo, se abren los canales rápidos de sodio, y a la vez de que se va volviendo la célula cada vez más positiva, más canales de sodio se van a abrir. Esta es la fase 0 de despolarización. Cuando llega más o menos a más 20 milivoltios, empieza la fase de repolarización. Esa célula se está viendo que en este momento está llena de cationes adentro, está llena de sodio. Entonces, ¿qué empieza a hacer esa célula? Abre los canales de potasio para que el potasio que está dentro de la célula empiece a salir y se empiece a volver la célula nuevamente negativa. Entonces, ahí es donde aparece la fase 2. La fase 2 es una fase de meseta, dado que la polaridad de la célula en ese momento está estable y más o menos está a más 10 milivoltios. En esta fase de meseta es donde van a aparecer los canales lentos de calcio y se van a empezar a cerrar algunos canales de potasio que permitían que ese potasio saliera de la célula para que la célula no se quede sin potasio. Aquí en este momento, cuando entra el calcio, es que el corazón hace la contracción, la célula cardíaca se contrae. ¿Eso qué va a lograr? Va a lograr que esos canales de calcio que son lentos ingrese a la célula y haya la contracción cardíaca. Entonces, posterior a eso viene una fase 3 donde ya empieza a mantenerse el potasio dentro de la célula y empieza la repolarización. Se cierran los canales lentos de calcio
Y posteriormente empieza la fase 4 de reposo, que es donde la célula nuevamente vuelve a estar en reposo. Y aquí es muy importante la bomba sodio-potasio ATPasa, porque va a terminar de sacar todo este sodio que entró acá, que estaba acá, va a salir acá por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa y va a permitir que el potasio que quedó por fuera ingrese nuevamente a la célula. Entonces, esto es lo importante y así es como funciona la célula cardíaca encargada de la contracción. Entonces, si vemos, tenemos este periodo de despolarización que se llama periodo refractario absoluto. ¿Qué significa periodo refractario absoluto? Significa que cualquier estímulo que caiga, en este momento caiga una corriente acá, otra célula se despolariza al lado y llega acá, no va a cambiar en nada, para nada, este ciclo de la despolarización y la repolarización. Aquí cualquier estímulo no va a hacer absolutamente nada. Caso contrario, acá donde está el periodo refractario relativo. En esta parte de acá, donde ustedes están viendo el señalador, cualquier estímulo que caiga va a lograr despolarizar nuevamente la célula. Esto es importante que lo sepamos porque aquí es donde van a aparecer muchas de las arritmias cardíacas, porque cuando cae el estímulo vuelve y se activa la célula. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que la célula, su potencial de membrana en reposo es a menos 90, de las células cardíacas y las células especializadas son aproximadamente a menos 70, menos 60. Esa célula especializada, recuerda que estamos hablando del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Entonces, acá tenemos este pequeño esquema donde vemos nuevamente la parte de conducción del corazón. Y vemos que el nodo sinusal, esta gráfica que dice ventrículo, es la que yo acabo de explicar anteriormente, la de la contracción cardíaca. Y vean que es muy distinta a la del nodo sinusal. El nodo sinusal no tiene ni la fase 1 ni tiene la fase 2. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal solamente necesita conducir la energía, no necesita contraerse. Entonces sus fases son 0, 3 y la 4. Y así vienen las células de conducción hasta que llega al ventrículo. Pero ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de fisiología, pero ¿y en qué momento vamos a hablar del electrocardiograma? Pues muy fácil. Aquí, gracias a esto que está pasando, es que nosotros vamos a ver después lo que es la onda P, que es la despolarización de las aurículas, el intervalo PR, que va a ser el tiempo en que se despolariza la aurícula, pasa por el nodo AB y llega para que luego arranque el QRS, que es la despolarización ventricular. Y luego vamos a tener el segmento ST, que la T va a ser representada por la repolarización ventricular. Entonces, la onda P, vamos a tener lo que es la despolarización auricular, vamos a tener el intervalo PR, que es desde el inicio de la P, eso lo vamos a ver más adelante, hasta la onda R, que es el tiempo que demora desde la despolarización auricular hasta que inicia la despolarización ventricular. Y vamos a tener la onda T, que es la repolarización ventricular. Pero ustedes dicen, entonces las aurículas no se repolarizan. Sí se repolarizan, pero está la onda metida en el QRS y como su voltaje es tan pequeño comparado con el ventricular, no se va a ver, por lo menos en un electrocardiograma básico. Ya hay otros estudios que podemos hacer para ver la onda P cuando se repolariza. Entonces recuerden que los tejidos de las aurículas son unos tejidos delgados que solamente las aurículas son para recibir sangre, no tienen ninguna forma de eyectar la sangre. Por eso sus ventrículos sí tienen un poco más de masa y por eso es que la onda P es pequeña y la masa del QRS, como necesita más energía, se va a hacer mucho más notorio. Entonces, para ya entrar a hablar del electrocardiograma, vamos a ver de la teoría del dipolo.
nuevamente tenemos nuestra célula que es positiva en el espacio intersticial, o sea, por fuera, y va a ser negativa por dentro. Recuerden que por fuera es dado que tiene los cationes, como sodio y potasio, sodio, algo de potasio en muy poca cantidad, y el calcio, y por dentro que vamos a tener todos los aniones, que son fosfatos y son algunas proteínas. Y aquí aparece el famoso vector. ¿Qué es un vector? Un vector es la representación de una carga o de energía, donde tenemos una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza siempre va a ser positiva. Todo lo que apunte hacia la cabeza o lo que se ubique aquí va a ser positivo. Pero lo que esté en el lado de la cola va a ser negativo. ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros? Porque aquí nuevamente tenemos esta célula del miocardio que va a recibir un impulso de energía, va a abrir los canales rápidos de sodio, va a empezar la fase 0 y 1 de la despolarización. Entonces, estas cargas negativas van a salir y las cargas positivas van a entrar. Entonces, este vector, si ustedes acomodan acá un electrodo del electrocardiograma, ustedes que van a ver cargas negativas, ¿cierto? Y van a ver la cola. Entonces, ¿qué va a registrar el electro? Una onda negativa. ¿Ya? Por eso es que nosotros en el electrocardiograma vamos a tener unas rayitas que van hacia abajo, sean negativas, y otras hacia arriba, que son positivas. Pero, cosa distinta, si usted ubica a este lado de acá un electrodo de los que se colocan en el electrocardiograma, usted va a ver la cabeza. Entonces, al ver la cabeza, usted que va a ver una onda positiva. Esta es la teoría del dipolo en el por qué nosotros en el electrocardiograma vemos unas ondas que son negativas y otras que son positivas. Entonces, para ser más esquemáticos, este es el vector de cómo se está transportando la corriente. Si colocamos el electrodo acá, vamos a ver unas ondas completamente negativas. Y si lo colocamos aquí donde está la cabeza del vector, vamos a ver las ondas totalmente positivas. Una vez vaya avanzando el vector, vamos a ver que cuando viene pasando por acá, se ve una onda positiva, pero el vector sigue su curso, entonces va a ver la cola, entonces ve la onda negativa. Aquí en este momento viene el vector, alcanza a verlo en la onda positiva y como se aleja, da la onda negativa. Esa es la teoría del dipolo. Entonces, ya con todo esto, tú dices, no, pero yo tengo miedo porque no he entendido nada. Bueno, sí, es que esto no solamente es de teoría, esto es de mucha lectura. Entonces, tiene dos caminos. Uno es leer mucho, volver a ver la clase y esperar las clases que siguen, o realmente relajarte, acostarte, ver televisión, tomarte alguna bebida y dejar que todo vaya pasando. Para que hagamos un pequeño descanso, bueno, esperemos que esto del coronavirus termine rápido y podamos volver a nuestras vacaciones. En la imagen que están viendo, estamos viendo el Parque Tayrona, esto es en Santa Marta, en Colombia, para que el que tenga la oportunidad de conocerlo algún día vaya. Bueno, vamos a hablar de las generalidades del electrocardiograma. Esto es como un abrebocas para la próxima clase. Vamos a tener que este es el papel milimetrado que vamos a tener de los distintos electrocardiogramas. Van a ser de muchos tamaños, pero las cuadrículas, los cuadritos que están dentro de este papel milimetrado siempre va a tener la misma medida. Entonces, vamos a tener que de forma horizontal vamos a medir lo que es el tiempo. Y de forma vertical vamos a medir lo que es el voltaje. ¿Ok? Entonces, cada cuadrito que nosotros vamos a tener pequeñito hacia arriba va a medir 0,1 milivoltio. Veamos que tenemos unos cuadros que están mucho más grandes, que están repintados y contienen 5 cuadritos pequeños de forma horizontal y 5 cuadritos pequeños de forma vertical. Cada cuadrito de esto hacia arriba mide 0,1 milivoltios, que a la vez, sumando estos 5 cuadritos hacia arriba, va a medir 0,5 milivoltios.
¿ya? 0,1 por 5 es 0,5. Y esta distancia en centímetros o en milímetros, mejor, de aquí a acá, va a ser de 5 milímetros. O sea que si ustedes ven es un cuadrado, los cuatro lados son iguales. Entonces, acá en la forma horizontal, que va a medir lo que es el tiempo se puede medir en segundos o en milisegundos, vamos a tener que un cuadrito pequeño, y esto es muy importante que lo tengan presente para cuando se vean las clases posteriores, va a medir 0,04 segundos. Entonces, si agarramos todo el cuadro grande de forma horizontal, vamos a multiplicar cada cuadrito de estos, que son 5, por 0,04. Eso nos va a dar que un cuadro grande tiene 0,20 segundos. En el electrocardiograma nosotros no solamente vemos ondas, sino que a la vez nosotros vamos a medir lo que es el voltaje y vamos a medir en el tiempo, porque vamos a tener ciertas alteraciones cuando el tiempo se prolonga o se achica. Esto es una característica que debe tener el equipo que ustedes tengan. Debe estar codificado generalmente y siempre en que la velocidad en la que está corriendo el papel sea de 25 milímetros por segundo y que el voltaje sea 10 milímetros por milivoltio. Eso quiere decir que esta cuadrícula ustedes siempre la van a ver antes de que inicie el trazado del electrocardiograma, y es uno, así no lea la parte de acá abajo, con solo ver esta imagen uno ya sabe que el equipo está bien calibrado. Entonces vamos a entrar en algo que describió Einthoven, que es el triángulo de Einthoven, que es que nosotros vamos a tener en esta parte del corazón y vamos a tener unas derivaciones que van a ser brazo derecho, brazo izquierdo y los pies. Aquí vamos a tener tres derivaciones que se llaman derivaciones bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque al colocarla el electrodo en el brazo derecho y en el brazo izquierdo y en los pies, cuando nosotros veamos estas tres derivaciones, que es D1, D2, D3, va a significar, por ejemplo, D1, que la corriente, el vector que ustedes ven acá, va desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Vean, acá está el menos. En este vector la cola es negativa y la cabeza es positiva. La derivación de 2 va a ir desde el brazo derecho hacia los pies. Brazo derecho negativo, pies positivos. Y la derivación de 3 va a ir desde el brazo izquierdo hacia los pies. Recuerden que el corazón generalmente está situado en esta forma, con la punta que siempre va a estar apuntando hacia abajo y hacia la parte izquierda. Por eso el brazo derecho, generalmente el vector es completamente negativo. Y ahora vamos a ver algo que se llama el sistema hexaxial de Weil. ¿Qué significa? Vamos a tener un plano cartesiano, del que nos enseñaron en el colegio de matemáticas, y vamos a dividirlo en dos. Toda la parte inferior va a ser positiva y toda la parte superior va a ser negativa. ¿Y esto para qué nos sirve? Si ustedes ven, estamos viendo ciertas derivaciones que las acabamos de mencionar acá, como es ABF. Si ustedes ven, ABF va hacia los pies, entonces como el vector positivo va hacia los pies, está a más 90, pero el vector negativo está, la cola la vería acá arriba, entonces por eso es menos 90. Por eso ustedes ven ABF acá y ven ABF acá. ¿Qué significa ABF? A significa amplitud, B voltaje y F foot, que es en inglés pies. Al igual ABL, que vamos a tener que es amplitud, voltaje del lado izquierdo, ABR, y vamos a tener que, dependiendo hacia dónde esté el vector, vamos a tener unos lados que son positivos y otros que son negativos.
Pero ¿esto para qué nos sirve? Es para nosotros darnos cuenta la posición de nuestro corazón hacia dónde está. ¿Ya? El corazón siempre va a estar en el mismo lado. No es que el corazón se vaya a mover, el corazón se puede agrandar, sí, pero el corazón no se va a mover. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que la conducción del corazón hacia dónde está. Lo normal, y eso va a depender del libro y de la facultad de medicina que ustedes, en el que ustedes estén, es que el eje normal del corazón sea desde 0 grados hasta más 90. Generalmente ahí todos los libros y todos los autores coinciden de que eso es positivo. Pero hay otros autores que dicen que también puede ser desde menos 30 hasta más 90 o de menos 30 hasta más 120. Entonces esto va a depender mucho de donde ustedes lean, de su profesor y de la escuela en la que estén estudiando medicina. Entonces quédense con algo puntual que de 0 hasta más 90 es el eje normal del corazón. Entonces, vamos borrando por acá. Esta es la forma en que se deben colocar las derivaciones. Vamos a tener que el color rojo va a ser del brazo derecho, amarillo brazo izquierdo, color verde en el pie izquierdo y el color negro es un neutro, entonces va a ir en el pie derecho. Entonces, cuando uno coloca este tipo de electrodos o pinzas en el cuerpo del paciente, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la máquina empiece a leer lo que es de 1, entonces va a ser esto. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer, va a representar la conductividad del electro de un lado hacia el otro. Bueno, esto se llama el plano frontal. Todo lo que es el triángulo de Beethoven y el sistema hexaxial de Weil, vamos a referirnos a lo que es el plano frontal. Pero vamos a tener unas derivaciones precordiales que es muy importante que además de como ustedes vieron que se deben colocar anteriormente las pinzas en las que van en los brazos y en las piernas. Estas son muy importantes que ustedes tengan presentes porque cualquier tipo de alteración al colocar los electrodos pueden cambiar completamente lo que quiere decir la máquina para nosotros. O las lineecitas según el vector pueden cambiar. Entonces es importante que ustedes sepan que la derivación B1 va a estar en el cuarto espacio intercostal, que generalmente es en la línea mamaria, en las tetillas de los hombres, con la línea paraesternal derecha. Y exactamente enfrente va B2. B3 no se pone inmediatamente, sino que se espera a colocar B4, que B4 va a ir en el quinto espacio intercostal, un espacio más abajo que B1 y B2, con línea medio clavicular. Cuando hayas colocado B4 y hayas colocado B2, en el medio de este espacio se calcula la mitad y se coloca B3. B5 se coloca en el quinto espacio intercostal, igual que B4, pero con la línea axilar anterior. Y B6 también el quinto espacio intercostal, pero con la línea axilar media. Entonces, si ustedes ven, aquí en esta parte que se ubica el corazón, estos electrodos lo que van a hacer es como tomar fotos desde afuera para evidenciar la actividad eléctrica del corazón adentro. Esto se llama el plano horizontal. Entonces, todo esto fue como tal una introducción para que nosotros en la próxima clase podamos ver lo que significa cada onda.